Hay algo que muchos aún no entienden. Cada vez que te explicas, te debilitas. En el campo de batalla, un comandante que necesita justificar su estrategia ya ha perdido el respeto de sus tropas. Lo mismo ocurre en la vida. Cuanto más te justificas, menos te escuchan. Cuanto más te defiendes, menos te temen. El hombre que se impone no necesita palabras. Su sola presencia basta. La explicación es un intento desesperado de recuperar autoridad perdida. Y en la guerra, la autoridad que se implora ya no sirve. Si buscas respeto, aprende a hablar menos. La necesidad de explicar tus decisiones surge de una inseguridad silenciosa, pero la mente disciplinada no grita, no ruega, no argumenta. Ella actúa. El verdadero poder no se anuncia, se impone por el peso del silencio. Un general no interrumpe la batalla para dar discursos. Tampoco un hombre fuerte interrumpe su camino para pedir comprensión. Si tus pasos son firmes, tus resultados hablarán. Y si aún no hablan, camina en silencio hasta que lo hagan. Vivimos en una era donde todos opinan, todos se explican, todos buscan aprobación. Pero el exceso de palabras revela carencia. El que necesita justificar cada acto, cada decisión, cada emoción, está entregando el control. La explicación, muchas veces, es una forma de pedir permiso. Y el estratega no pide. Evalúa, actúa, se mueve. Cuando no te explicas, obligas al otro a observarte con respeto o con miedo. Ambas reacciones son útiles. Yo, Sun Tzu, nunca necesité alzar la voz para ser obedecido. La claridad de mis movimientos era suficiente. Quien domina su energía no tiene que explicar su silencio, porque el que calla por estrategia impone autoridad. El que calla por inseguridad se desvanece. Tu silencio debe ser una postura, no una ausencia. Cuando tu presencia es firme, no necesitas convencer a nadie. El que entiende, te sigue. El que no, se aparta. El hombre que no se explica se vuelve un enigma, y lo enigmático intimida, porque lo que no se entiende, no se controla. Cuando no das explicaciones, el otro debe interpretar tus gestos, tus pausas, tu mirada, y en esa incertidumbre nace el respeto. No porque seas agresivo, sino porque eres impredecible, y en la guerra, lo impredecible es siempre temido. Aquel que justifica sus acciones constantemente está diciendo, tengo miedo de que me malinterpreten. Pero ¿qué importa la interpretación de quienes no conocen tu propósito? ¿Qué valor tiene la aprobación de quien nunca caminó tus batallas? El que se conoce no se explica, porque sabe que las explicaciones no cambian juicios, solo alimentan el poder del otro sobre ti. El que no se explica se protege. Cuando un hombre camina en paz, no necesita convencer. Su serenidad habla más alto que cualquier argumento, y quien lo observa, lo siente. Aquí hay poder, poder que no grita, poder que no se justifica, poder que simplemente es. El silencio no es ausencia, es control, control de sí mismo, de sus emociones, de su impulso de agradar. Y quien se controla, gobierna. En mis tratados enseñé que el caos se combate con orden interno, y parte de ese orden es aprender a callar cuando todo te empuja a hablar. Porque quien habla demasiado revela sus puntos débiles, pero quien mantiene el misterio, mantiene el dominio. No expliques tu calma, no justifiques tu éxito, no defiendas tu valor. El guerrero verdadero no se baja al nivel de quien lo duda, solo sigue adelante, en silencio. Hay una diferencia entre comunicar y justificarse. El primero informa, el segundo suplica, y quien suplica, pierde poder. Cuando alguien te cuestiona, no estás obligado a responder. De hecho, responder a todo es abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Cada explicación innecesaria es una rendija por donde el enemigo puede entrar. Por eso, si quieres conservar tu autoridad, aprende a decir, no tengo nada que explicar.
Los grandes líderes no explican cada decisión, porque saben que el tiempo aclara lo que las palabras no pueden. Tú también puedes vivir así. En vez de reaccionar, observa. En vez de defenderte, actúa. En vez de justificarte, fortalece tu postura. El silencio no es un hueco, es una declaración, una que dice, no estoy aquí para convencerte, estoy aquí para seguir caminando, con o sin tu aprobación. He visto imperios caer por exceso de discurso y soldados morir por una sola palabra maldicha. En el campo de batalla, el ruido mata. En la vida, también. Si cada vez que alguien duda de ti corres a explicar, estás entregando tu centro. Pero, si aprendes a sostener tu postura sin necesidad de justificarla, tu silencio se convierte en una muralla. Y quien lo intenta derribar, se agota. El hombre que no se explica proyecta convicción, porque su enfoque no está en defenderse, sino en avanzar. Y eso, por sí solo, intimida. La seguridad incomoda a quienes viven de la duda. Por eso tantos intentarán provocarte, cuestionarte, empujarte a reaccionar. Pero tu poder está en resistir, en mirar sin responder, en actuar sin aclarar, en seguir sin pedir permiso. Tu valor no depende de cuánto logras convencer a los demás, sino de cuánto logras mantenerte firme sin su aprobación. Cada vez que eliges no explicar, estás reforzando tu columna. Estás diciéndole al mundo, no me sostengo por tu comprensión, sino por mi convicción. Esa es la fuerza del guerrero silencioso. No negocia su paz por aceptación, no vende su esencia por aplausos. Muchos creen que el silencio es señal de debilidad, pero el silencio, cuando nace de la disciplina, es una espada afilada. Corta sin ruido, penetra sin aviso, y cuando se usa bien, deja cicatrices donde antes había arrogancia. No respondas al ataque con palabras, responde con presencia. Que tu mirada diga lo que tu boca no necesita pronunciar, porque quien domina el lenguaje del silencio, habla a otro nivel. Cuando dejes de explicar, empezarás a incomodar, no porque seas ofensivo, sino porque ya no juegas el juego del otro. La mayoría espera tu reacción, tu defensa, tu intento de agradar, pero tú ya no estás ahí. Has entendido que el poder no se ruega, se encarna. Y cuando un hombre encarna poder, su sola presencia es suficiente para marcar el ritmo de una sala. He visto gobernantes que perdieron su autoridad por intentar justificarse frente a multitudes, pero también vi guerreros solitarios imponerse con una sola mirada, porque el respeto no se obtiene explicando, se impone actuando. Tú decides quién eres, y si lo decides con firmeza, no necesitas convencer a nadie. El que ve claridad, se alinea. El que no, quedará atrás. Cada vez que alguien te exige una explicación, está midiendo tu inseguridad. Quien está seguro, no se apura. No reacciona. No entrega justificaciones a cualquier costo. Aprende a decir, lo entenderás con el tiempo. O mejor aún, no digas nada, porque el silencio hace que el otro se escuche a sí mismo, y quien se escucha, a veces, se calla. La fuerza de un hombre está en lo que es capaz de contener. Emociones, impulsos, palabras. La contención es dominio. Y el dominio genera autoridad. Si deseas ser respetado, aprende a no reaccionar. Aprende a no justificarte. Aprende a moverte como si no debieras nada a nadie. Porque en realidad, no lo debes. Aquel que honra su propia conciencia, ya ha saldado su cuenta con el mundo. No naciste para mendigar comprensión, naciste para liderar tu camino. Cada palabra que usas para convencer a quien ya decidió no entenderte, es una palabra desperdiciada. Recuerda, el general no explica sus planes al soldado, inseguro. Traza la estrategia y avanza. Y quien confía lo sigue. Quien duda, queda atrás. Y el tiempo se encarga de explicar lo que nunca necesitaste decir. El silencio que nace de la seguridad es más estruendoso que 1000 discursos, porque resuena en la mente de quienes te observan. Ellos piensan, ¿por qué no se defiende?
y esa duda los debilita. Tú, por el contrario, sigues intacto, sereno, imperturbable. Eso es poder. No el poder de quien grita, sino el de quien no necesita probarse. Verdadero mando nace cuando comprendes. Quien calla con sabiduría, vence con presencia. La mayoría se desgasta tratando de convencer al mundo de su valor. Pero quien realmente vale, no tiene tiempo para eso. Está ocupado siendo. No necesitas anunciar tu transformación, ni explicar tus decisiones, ni justificar tus cambios. Hazlo en silencio, que el resultado sea tu declaración, que tu paz sea tu argumento, y que tu vida sea tu mejor defensa. El arte de no explicar no es arrogancia, es soberanía. Es la conciencia de que tu verdad no depende de ser comprendida para existir. Es la certeza de que quien realmente ve, entenderá sin que digas una sola palabra. Y quien no ve, continuará ciego, aunque grites. Por eso, guarda tu voz para las batallas que valen, las que se ganan no con palabras, sino con dirección. Una mente que necesita ser comprendida a toda costa. Es una mente todavía esclava, pero una mente que se basta a sí misma, que se sostiene en silencio, que camina sin buscar aprobación. Esa mente ya es libre, y la libertad interior es el terreno donde se cultiva el respeto verdadero. Porque nadie respeta a quien suplica ser aceptado. El respeto nace cuando caminas firme, incluso solo. Yo no enseño a gritar, enseño a imponer. Y eso se hace con estrategia, no con explicaciones. ¿Quién sabe quién es? Ya ganó la mitad de la guerra. La otra mitad se vence con disciplina, con serenidad, con esa quietud que no se altera, aunque todos alrededor se desmoronen. Porque cuando tu centro está intacto, el mundo externo ya no dicta tu guerra. Tú eliges cuándo hablar y cuándo vencer sin decir nada. No confundas silencio con pasividad. El guerrero que no habla no está cediendo. Está observando, calculando, esperando el momento preciso en que una sola palabra suya tendrá el peso de un ejército. Porque no se trata de cuántas veces hablas, sino de cuánto impacto tienes cuando decides hacerlo. Y para que eso suceda, primero debes aprender a callar. El enemigo más fácil de vencer es el que no para de hablar. Cada explicación que da revela sus miedos. Cada justificación, su debilidad. Cada necesidad de ser entendido, una rendija más en su armadura. Pero el hombre que calla y actúa, ese es temido. Porque su silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio. Es una señal de que la verdadera guerra se libra en otro nivel. Muchos preguntan cómo inspirar respeto, y yo respondo, deja de explicarte, deja de defenderte, deja de justificar lo que solo tú necesitas, comprender. El respeto no nace de la lógica, nace del misterio, de esa energía contenida que no se rinde al juicio ajeno, de esa mirada que no suplica ser aceptada, porque ya aceptó su propio poder. Una presencia fuerte no se construye con palabras, se construye con congruencia, con silencio, con decisiones que no piden permiso. Cuando vives alineado con lo que crees, no necesitas anunciarlo, lo irradias, y quien se acerca, lo siente, y quien lo siente, se acomoda, porque el mundo se ordena alrededor de quien está en paz consigo mismo. Si has llegado hasta aquí, entiende esto. El mundo no necesita tus explicaciones, necesita tu ejemplo. Y un ejemplo no se grita, se vive. Tu vida silenciosa, firme y estratégica, hablará más alto que cualquier discurso. Porque cuando tú ya no necesitas convencer a nadie, comienzas a influenciar a todos. Esa es la paradoja del verdadero poder. Así que camina sin ruido, pero con impacto. Habla poco, pero con precisión. Deja que tu presencia haga el trabajo que antes confiabas a tus palabras. Y si aún dudas, recuerda esto. El hombre que no se explica, intimida. Porque el silencio,
cuando nace de la certeza, se vuelve invencible. Esa es la victoria del estratega. Esa es mi enseñanza.